Bueno, estamos en la conferencia que habla acerca de cultivando una mente bíblica. Es lindo ver un grupo de jóvenes que están dispuestos a aprender acerca de lo que Dios quiere enseñarles para sus vidas, ¿no? Eso es tan lindo, tan importante. Así que gracias a Dios por estar aquí y oramos que el Señor siga hablando a nuestros corazones en esta mañana. Así que bueno, vamos a hablar ahora acerca de algo muy importante también en las relaciones, que tienen que ver con las amistades o las relaciones, ¿no? Y pobre, yo la volví loca a la persona que maneja el PowerPoint porque le dije que había una imagen que venía después, ¿no? O sea, tengo en mi mente los dos PowerPoint, pero ahora sí hay una imagen. Quiero que la ponga, la primera imagen nada más. ¡Wow! ¿Qué significa eso? Danger, ¿no? ¿Qué significa en español? ¿Cómo? Más fuerte. Peligro. Peligro, atención. Cuando vos ves esto, tenés que parar. O por lo menos empezar a mirar. Generalmente estos carteles están en los tableros de alta tensión, ¿no? Donde vos no podés ir con un agua a meterle electricidad. O por ahí están en los camiones que transportan líquidos inflamables, ¿no? Vas a ver este cartel que dice peligro, peligro. ¿Por qué? Porque fíjate lo que sigue al título de la imagen. Relaciones peligrosas. Peligro. Puede haber relaciones peligrosas. Y queremos aprender hoy de la palabra de Dios que las relaciones, las amistades que formamos, pueden ser de bendición o pueden ser de maldición. Pueden ser peligrosas o pueden ser de beneficio. Ahora, generalmente pensamos en las relaciones cuando pensamos en otro. ¿No? Decimos, bueno, sí, yo tengo que buscar, o vamos a recomendar que busquemos amigos que sean buenos amigos o que tengamos... Y la realidad es que también tenemos que pensar que nosotros debemos ser buenos amigos para otros. Y cuando hay relaciones, vamos a ver un poquito más adelante, las relaciones, quieras o no, van a causar influencia. ¿Sabes lo que es influencia? Es que cuando me relaciono con alguien, alguien va a influenciar, va a causar un efecto en la vida de la otra persona. Y ese efecto puede ser bueno, de llevarlo hacia un lado positivo en su vida, o puede ser malo y de desviarlo hacia un lado que no es tan agradable. Vamos a leer un pasaje de la Escritura que está en 2 Corintios capítulo 6. Ya saben que los hice poner de pie, así que otra vez vamos a hacer un poquito de ejercicio. Así que vamos a ponernos de pie para leer 2 Corintios capítulo 6. El pastor Adrián después va a usar alguna partecita también de este pasaje. Yo se lo robé, como predico antes que él, le robé todo lo que él va a decir después. Nada, él va a usar otro pasaje, pero dice así, ¿no? 2 Corintios capítulo 6, versículo 14. ¿Están todos ahí? 2 Corintios 6, 14. Dice, no estén unidos en yugo desigual con los incrédulos. Pues, ¿qué asociación tiene la justicia y la iniquidad? ¿O qué comunión la luz con las tinieblas? ¿O qué armonía tiene Cristo con Belial? ¿O qué tiene en común un creyente con un incrédulo? ¿O qué acuerdo tiene el templo de Dios con los ídolos? Porque nosotros somos el templo del Dios vivo. Como Dios dijo, habitaré en ellos y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por tanto, salgan de en medio de ellos y apártense, dice el Señor. Y no toquen lo inmundo y yo los recibiré y yo seré un padre para ustedes y ustedes serán para mí hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Capítulo 7, versículo 1. Por tanto, amados, teniendo estas promesas, limpiémonos de toda inmundicia de la carne y del espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Podemos sentarnos, gracias a Dios por su palabra. Lindo pasaje que vamos a leer o vamos a estudiar ahora en esta segunda sesión. Y generalmente este pasaje, ¿alguna vez lo había leído? Sí, muchas veces, ¿no? Y seguramente alguien te lo mencionó. Y si has estado iniciando alguna relación sentimental porque hay alguna chica
¿no? Por la cual sentís una atracción, o haya un chico por el cual sentís una chica, ¿no? Una atracción, alguien te habrá dicho, bueno, ojo, la Biblia dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, y este pasaje generalmente se habla o se usa para referirse que un creyente no debe casarse con un incrédulo. Y saben, sí, implícitamente, es decir, sí se puede usar o aplicar para eso, pero en el contexto de 2 Corintios, este pasaje va más allá de la relación entre un esposo, una esposa, esposo o esposa incrédulo creyente. Aquí se está refiriendo a una aplicación mucho más amplia y si lo pones en el contexto de 2 Corintios, a separarse de las falsas enseñanzas que Pablo atacaba respecto a los judaizantes y a los que seguían sacrificando a los ídolos en todo el contexto de 2 Corintios. No se unan a los que siguen una doctrina diferente, sería la conclusión que Pablo estaría diciendo en este pasaje. Y aquí incluye todas las relaciones, no solamente relaciones amorosas, sino relaciones de negocios, relaciones de amistades, relaciones de cualquier tipo. En el texto griego, la palabra revela unirse en una yunta desigual. Significa entablar relación con una persona que es totalmente diferente a nosotros. Y este texto se habla de una persona que no es miembro de la familia de la fe y hace que el creyente quebrante el pacto con Dios si se relaciona con él. Ahora, no sé si nosotros hoy en día podemos tener el concepto de lo que significa yugo. ¿Saben lo que significa yugo o yunta? No, o sea, es como que es una palabra, en esa época sí se usaba, los que viven en el campo, pero fíjense, esto es un yugo o una yunta. Ahí tenemos 2 animales que están unidos por una madera a sus cuernos y unas sogas, y hay otra imagen que también nos puede ayudar a entender, bueno, no sé si es mejor que la otra, esta un poquito más de arriba, pero esto se usa aún hoy en día. Hoy ya hay máquinas súper ultra modernas, ¿no? Los animales ya solamente se comen, no se usan para arar la tierra. Pero en la antigüedad los animales se unían para después, en la parte de atrás, la persona que iba a hacer el surco en la tierra llevaba toda una correa con lo que era el fierro que iba haciendo el pozo, y los animales tenían que ir siguiendo las órdenes o los latigazos que le daba a la persona, y de esa manera, al estar unidos, los dos iban para el mismo lado. Es más, Pablo cita en este pasaje de 2 Corintios una instrucción que Dios le dio a Moisés en el libro de Deuteronomio y de Levítico, cuando hablaba de las yuntas o de los yugos, y la ley, o Dios en la ley, prohibió al pueblo de Israel o a Moisés que cuando hacían este tipo de trabajo pusieran 2 animales diferentes. No podían poner un buey y un caballo, o un buey y una vaca. Estaba prohibido. ¿Por qué? Porque seguramente el ser animales diferentes iban a quedar a diferentes alturas o diferentes fuerzas, y eso iba a perjudicar la tarea del arado. Y esta es la idea que toma entonces aquí Pablo para decir, ojo con las relaciones, porque no pueden formar relaciones que no sean del mismo yugo. Entonces ya aquí ampliamos las relaciones no solamente a las parejas, por supuesto vamos a incluirlo en las relaciones de amor y de noviazgo, después lo van a ver con el pastor Adrián, todo ese tema. Pero si uno pusiera, imagínense si en esta imagen yo pondría una gallina y un buey, ¿podría funcionar? La gallina pobre ni tocaría el piso, ¿no? O si pusiera una oveja y un buey, tampoco. Es más, si 2 personas que no son iguales se unen, uno tiraría para un lado y otro para otro, y podrían avanzar hacia algún lugar. Es imposible. Por eso es importante entender que vamos a hablar en este tiempo de las relaciones o de las amistades, que debemos ser sabios en elegir con quién vamos a relacionarnos. Pero al mismo tiempo debemos ser sabios en tratar de ser personas con las que otros puedan relacionarse con nosotros. Cuando se trata de relaciones, siempre va a haber influencia, como dije antes. Y puede ser una influencia positiva, buena, o puede ser una influencia negativa o mala. Ya establecimos
que este pasaje no solamente habla de los noviazgos, sino amplía la idea a todas las relaciones. Ahora, es importante, aquí dice en yugo desigual con los incrédulos. Y es importante aclarar que no está diciendo Pablo aquí que no tenemos que tener ninguna relación con personas incrédulas, porque ya él había establecido en la primera carta de Corintios, en el capítulo 5, que él mandó a la iglesia a separarse de cualquier persona que, llamándose hermano, sea un idólatra y haga cierta clase de pecados. Y él dice allí, y no me refiero a los del mundo, porque si no tendríamos que salir del mundo, imagínense, ¿no? Si el Señor nos prohibiera relacionarnos con personas incrédulas, tendríamos que vivir en una burbuja, ¿no? O no sé si vieron la película de Jim Carrey, cuando lo hicieron poner en una ciudad, no me acuerdo el nombre. Ese, ¿no? Que él creció en un mundo creado para él. Era todo mentira, eran todos actores, ¿no? Y si esa es la idea de Dios para nosotros, deberíamos crear una ciudad solo para cristianos. Y aún así nos pelearíamos todos, ¿no? Porque esa sería la realidad. Entonces aquí Pablo nos está diciendo que no tenemos que tener relación con los incrédulos. El propósito de Dios para los creyentes respecto a los incrédulos, ¿cuál es? ¿Qué tenemos que hacer con los incrédulos? Predicarles el Evangelio. Ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. La gran comisión de Mateo 28 es ir y hacer discípulos a todas las naciones, enseñándoles lo que yo os he enseñado, ¿no? Y bautizándolos. Entonces, aunque el enfoque principal de este pasaje está entre el creyente y el incrédulo, quiero que también apliquemos esto a los principios acerca de las relaciones con otros cristianos. Y es triste decir esto. Porque sabemos que un incrédulo no va a tener valores o principios que vienen de Dios, ¿no? Un incrédulo, si puede sacar ventaja en una forma incorrecta, lo va a hacer. No le importa, no tiene principios. Pero a veces pasa también entre cristianos. Y es feo decir que hay que tener cuidado porque hay cristianos que pueden ser de mala influencia. Y eso es triste. En otro contexto, Dios le dice a Jeremías cuando tenía que llevar el mensaje al pueblo de Israel y contra especialmente los gobernantes, Él les dice en Jeremías 19, y tú no te conviertas a ellos, sino que ellos se conviertan a ti. Y esa es la idea, que es importante que nosotros tenemos que siempre buscar amistades o relaciones que nos ayuden a crecer. Y vamos a ver algunos principios hoy acerca de esto. Hoy es el día de los principios para mí, ¿no? O sea, vimos 5 a la mañana, ahora vamos a ver 17 principios. No, mentira. 3. Esto es más corto. 3. Pero quiero que veamos aquí en este pasaje 3 principios que tenemos que tener en cuenta para tener relaciones que nos ayuden a crecer. El primer principio es que las relaciones deben tener concordancia con lo espiritual. Y déjame aclarar lo siguiente. He escuchado muchas personas decir, bueno, pero yo en mi vida secular hago esto. ¿Escucharon esa palabra o esa frase? Yo en mi vida secular trabajo, y en mi vida espiritual, eso es incorrecto. No hay una vida secular y una vida espiritual. Toda tu vida es espiritual. Porque aún en el trabajo estás haciendo lo que Dios quiere que hagas. Entonces, no separemos nuestra vida en 2 áreas. Es una. Y las relaciones tienen que tener concordancia con nuestra vida espiritual, en nuestra vida que está bajo el control del Espíritu Santo. Pablo hace aquí, en versículos 14 a 16, 5 preguntas retóricas. ¿Alguien me puede decir qué significa retórico? No importa si no sabes. ¿Qué? Que hay una respuesta implícita. Las preguntas generalmente tienen el propósito de generar duda o de generar un pensamiento para obtener una respuesta. Una pregunta retórica es una pregunta que no necesita una respuesta. Está implícita en la pregunta o no necesita respuesta. La definición de retórico es una pregunta que se hace no para manifestar duda o pedir respuesta, sino para expresar indirectamente una afirmación o dar más vigor y eficacia a lo que se dice. Y Pablo aquí hace 5 preguntas que usa
con 5 sustantivos para obtener una misma respuesta. Si tuviéramos que decir cuál es la respuesta implícita en estas preguntas, es ninguna. Ninguna es la respuesta. No hay otra respuesta, ya está en la pregunta. Entonces, vamos a ver una por una. Dice, comenzando en versículo 14, que no debemos unirnos en yugo desigual con los incrédulos, porque la primera pregunta, ¿qué asociación tiene la justicia y la iniquidad? Es interesante que aquí sustantivo asociación tiene la idea de participación o de tener en común. Y habla de 2 contrastes, la justicia y la iniquidad. Lo que es recto delante de Dios y lo que es inicuo delante de Dios, ¿pueden tener alguna relación? No. Y cuando pensamos en amistades, cuando tenemos que elegir con quién vamos a relacionarnos o tener amistades, deberíamos hacer la misma pregunta. ¿Qué asociación voy a tener con esta persona? ¿Esta persona me va a ayudar a pensar en lo recto? Porque vamos a tener en común. ¿Vamos a tener en común lo recto o vamos a tener en común lo inicuo, lo que es desagradable ante Dios? Y es una buena pregunta para hacerse cuando vamos a elegir amistades. Al mismo tiempo tenés que preguntarte vos, las personas que van a relacionarse conmigo, ¿van a ser motivadas a hacer lo que es recto? ¿Vamos a relacionarnos en lo recto? ¿O yo lo voy a llevar a hacer algo que es desagradable a Dios? Mentí, está bien, no pasa nada. El domingo, mirá el día, está precioso. Mañana vamos a pescar, no vayamos a la iglesia. Ir todos los domingos ser un fanático, ¿no? Alguna vez tenemos que ir a pescar. Si te gusta pescar, ¿no? Si no, no sé, no quiero meterme en el terreno de lo deportivo porque siempre hay diferencias, ¿no? Entre Inter de Miami, Chicago, no, esos son de Estados Unidos. Boca, River, San Lorenzo, Racing, lo que sea, ¿no? Pero a veces los domingos es el día del fútbol, ¿no? Ahora ya no, ahora ya cambió, ahora se juegan los martes, los miércoles, los jueves, todos los días. Pero en mi época, los domingos era el día de la cancha. Y había que salir temprano para ir a la cancha, porque si llegabas medio tarde, ya te hacías la fila. Entonces decías, bueno, no voy a la iglesia, así salgo a las 11 para llegar al estadio, ¿no? Y algún amigo te decía, ¿vamos a la cancha? Buena pregunta para hacer, que en las relaciones vamos a estar asociándonos, vamos a estar teniendo participación o cosas en común. Y debo buscar relaciones que me ayuden a tener en común lo que es recto delante de Dios. El segundo sustantivo o pregunta que usa Pablo aquí es, ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? La palabra comunión generalmente se usa en el libro de Hechos como koinonía, como tener en común, como compartir cosas en común. Bueno, aquí en este pasaje la idea de la palabra en griego va un poquito más allá y es tener una relación estrecha. Tener una relación estrecha. Y ahí vuelve a usar 2 contrastes. ¿Puede estar estrechamente unidas la luz y la oscuridad? No. No. ¿Se te ha cortado la luz de noche alguna vez? ¿Cuántos moretones nos quedaron en las piernas, no? Volvimos ahora con mi esposa en estos días y estamos durmiendo en nuestra casa, ¿no? Porque están viviendo nuestros hijos, pero y dormimos en un cuarto que no es el nuestro. Gracias a Dios nos prepararon un lindo cuarto, pero hay un escritorio en la entrada. Y la primera noche, como yo digo, bueno, conozco todo, volví a entrar al cuarto y cuando entro al cuarto, el escritorio acá. ¡Pum! A la mañana siguiente tenía el hematoma ahí negro, porque claro, en la oscuridad no se puede ver nada. Y las amistades, cuando van a tener una relación estrecha, pueden llevarnos a la luz. Y acuérdense que la luz y las tinieblas se usan en la Biblia para hablar de lo que es agradable a Dios y lo que tiene que ver con el pecado. Y las amistades deben llevarnos siempre, o las relaciones, a buscar lo que está relacionado con la luz. Dios es luz y no hay tinieblas en él, dice Juan. La tercera pregunta retórica que hace Pablo aquí es, ¿qué armonía tienen Cristo con Belial? La respuesta es ninguna. Armonía significa un acuerdo o concordancia.
Y la palabra armonía se usa mucho en el ámbito musical, ¿no? Los hermanos aquí tocaron la música para que nosotros cantemos y menos mal que yo no toqué ningún instrumento, porque si yo hubiera tocado algún instrumento no hubiera habido armonía, ¿no? Se hubieran ido todos o hubieran gritado, por favor, pará de tocar, Marcelo. ¿No? Tampoco canto, menos mal que no canto, porque si no, todos estarían yéndose. Y lo lindo es que había un violín, dos guitarras, el piano no sé si estaba, sí, el organista también. Y qué lindo que ellos ensayaron mucho, ¿no? ¿Para qué? Para que todo sonara perfecto. Sonó lindo, ¿verdad? Eso es armonía. Eso es algo armonioso, eso es algo que va concordante. ¿Y Dios puede tener armonía con el diablo? No. Y Pablo usa ese contraste para decirnos en las relaciones, lo que es de Dios no puede ir o no puede sonar lindo con el diablo. El cuarto sustantivo que usa Pablo aquí dice, ¿qué tiene en común un creyente con un incrédulo? La palabra aquí, tener en común, significa una porción. ¿Viste cuando llegan los cumpleaños y generalmente en los cumpleaños hay una torta para el que cumple años, pero aparte de la torta esa siempre alguien trae la tarta de frutilla con crema, ¿no? El cheesecake, o trae la torta volteada de ananá, la invertida de ananá, o alguno, ya un poquito más en buena posición, trae la torta helada, ¿no? Esa que es rica de frutilla, chocolate, vainilla. Y entonces uno está allí esperando y vos querés que siempre corte el que sirve mejores porciones, ¿no? Si corta a alguien que es medio de eso, que te va cortando, parece que la mide, viste, con finito, y dice, pará, vos querés una buena porción de torta, ¿no? Porque te gusta. Y esa es la idea de esta palabra. ¿Qué tiene en común? ¿Qué porción puede compartir un creyente con un incrédulo? Ninguna. Es obvio, ninguna. Y cuando pensamos en las relaciones, debemos entender que es imposible que haya algo en común con un incrédulo. Ahora, estamos hablando, como dije antes, no de que no podemos hablar con un incrédulo, sino cuando estamos pensando en formar relaciones. Y la última pregunta que hace aquí Pablo dice, ¿qué acuerdo tiene el templo de Dios con los ídolos? La palabra acuerdo es unidad de propósito. Y Pablo usa dos contrastes también aquí, hablando del templo de Dios y el lugar donde la gente iba a adorar a los ídolos. ¿Puede haber algo que unan el mismo propósito en esas dos áreas? No, no hay. Entonces, cuando pensamos en las amistades o en las relaciones, tenemos que entender que deben ser concordantes con lo espiritual. Y son buenas preguntas que tenemos que hacernos cuando vamos a elegir con quién nos relacionamos, qué asociación vamos a tener con esa persona. Es decir, ¿qué vamos a tener en común? ¿Me va a ayudar a amar más a Dios? ¿Me va a ayudar a conocer más de Dios? ¿Me va a ayudar a crecer más en el camino del Señor? ¿Me va a ayudar a ser mejor persona? ¿Me va a ayudar a poder seguir en obediencia a los mandatos que Dios enseña en su palabra? ¿Qué comunión, qué relación estrecha vamos a compartir? Vamos a compartir los mismos principios, los mismos valores, vamos a compartir las mismas metas. ¿Qué armonía? Vamos a tocar en la misma sintonía. ¿Qué parte voy a tener con esa persona en la que me voy a relacionar? ¿Y qué unidad de propósito? Y es importante entender que cuando pienso o pensamos en establecer o formar relaciones o amistades, son buenas preguntas que debes hacerte. Si la respuesta que obtenés cuando pensás en cómo te vas a relacionar con ese amigo que querés tener es ninguna, entonces no es una buena amistad para tener. El primer principio entonces es que las relaciones deben tener concordancia con lo espiritual. El segundo principio que encontramos aquí es que las relaciones deben ayudarnos a vivir de acuerdo con lo que somos. Pablo dice en versículo 16, porque nosotros somos el templo del Dios vivo.
Por tanto, salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Y yo seré para vosotros por padre, y vosotros seréis para mí hijos e hijas. En estos versículos Pablo usa 3 imágenes de lo que él quiere ejemplificar para describir lo que somos delante de Dios. Él dice aquí que somos 3 cosas. En primer lugar, templo de Dios. El templo en la antigüedad era el lugar donde moraba la gloria de Dios, ¿no? Todos habrán leído así la historia en el comienzo de Primera Reyes de cómo Salomón, en realidad David, tuvo el deseo en su corazón de construir una casa para Dios. Y Dios le dijo, no, vos no la vas a construir, la va a hacer tu hijo, porque vos has luchado muchas guerras y tu hijo va a ser el que va a construir el templo. Y hicieron un templo tremendamente lujoso, impresionante, y la gloria de Dios vino a morar allí. Pero también encontramos en el Nuevo Testamento que ahora Dios no mora en templos hechos de manos, sino que en el momento de ser salvos y de ser sellados por el Espíritu Santo, nosotros pasamos a ser el templo de Dios. Nosotros tenemos en nuestro ser a Dios, en nuestros corazones, en nuestro interior, y Él mora en nosotros y somos el templo de Dios. Dios vive y mora en la vida de cada creyente. También dice que ahora somos pueblo de Dios. Dice Pablo en Efesios capítulo 2 que había 2 pueblos, el pueblo que Dios eligió de Israel y el pueblo de los gentiles, pero Dios, por medio de Jesucristo, de los 2 pueblos ahora hizo uno solo. Un pasaje hermoso de 1 Pedro capítulo 2, versículo 9, dice, nosotros somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de la luz a las tinieblas. Hay una canción linda que cantamos, no sé si ustedes la conocen, que dice, somos el pueblo de Dios, ¿no? Llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz admirable. Somos el pueblo de Dios, es un privilegio ser parte del pueblo escogido de Dios. Y en último lugar, Pablo dice aquí que somos hijos de Dios. Primera Juan capítulo 1, versículo 12 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho o la potestad de ser llamados hijos de Dios. Y cuando pensamos en las relaciones deben ayudarte, deben ayudarnos a vivir en concordancia con lo que somos. Si mi relación con mi amigo no me va a ayudar a mantenerme como pueblo de Dios, como templo de Dios y como hijo de Dios, entonces no es una buena relación. Necesito ser yo también alguien que se relaciona con otras personas y ayude a las demás personas a mantener concordancia con lo que Dios nos hizo. Debo ayudar a mi amigo a ser el templo de Dios, el pueblo de Dios y el Hijo de Dios. Y el principio número 3 es que las relaciones deben influenciarnos a vivir en santidad. El versículo 1 del capítulo 7 dice, por tanto, teniendo estas promesas, limpiémonos de toda inmundicia de la carne y del espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Dice aquí que tenemos que perfeccionar la santidad. Y santificación o santidad es el acto de ser apartado, consagrado y purificado para Dios. Dios nos ha separado del mundo, nos ha apartado del mundo para Él, para vivir en santidad y en pureza para Él. El propósito para los hijos de Dios, según la palabra de Dios, es la santificación, vivir separados o apartados para Él. Primera Tesalonicenses capítulo 4, versículo 3 dice, porque esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación. Y déjame mencionarte lo que la Biblia muestra en panorama general acerca de la santificación. Hay 3 aspectos de la santificación en la Biblia. El primer aspecto es la santificación posicional. Perdón, cuando hablo mucho, mi garganta empieza sale el loro de adentro, sale el lorito. Santificación posicional, ¿qué significa eso? Bueno, la Biblia enseña que cuando fuimos salvos, Dios ya nos hizo santos, en forma posicional. Ya somos santos.
Los católicos llaman santos a los que son beatificados, no, perdón la palabra, por su santidad del Papa, ¿no? O sea, alguien hizo algo raro y el Papa lo nombra un santo. Bueno, la Biblia dice que en el momento de ser salvo, vos fuiste hecho santo. Así que acá tenemos a San Adrián, a San Leo, ¿no? Tenemos a San Gonzalo, a San María, San Julieta, San Marcelo, ese pega, ¿no? San Marcelo pega. Todos somos santos, ¿no? En cuanto a posición, ya sos santo, así que si alguien te dice, hola, don San, también, sí, sos santo delante de Dios. Eso es el aspecto en cuanto a posición. Pero también la Biblia enseña acerca de la santificación progresiva. ¿Qué es eso? Que su palabra nos enseña que día a día debemos perfeccionar esa santidad, debemos ir creciendo y a medida que conocemos la palabra de Dios, ella nos va mostrando, como dice Santiago, como en un espejo, todo lo que somos y debemos cambiar en nuestras vidas. Y eso nos va ayudando, como dice Efesios 4, a ir creciendo en la plenitud de la estatura de Cristo y vamos a ir creciendo en cuanto a santidad, porque nuestra vida va a ser transformada por la palabra de Dios. No vamos a llegar a ser perfectamente santos en el último término, santificación permanente, hasta el día que estemos en la presencia de Dios en el cielo, cuando así estemos sin pecado. Entonces, las amistades o las relaciones deben ayudarme en el proceso en mi vida de santificación. Ya soy santo en cuanto a posición, Dios me salvó y me hizo santo, me apartó para Él. Algún día, cuando estemos en el cielo, seremos santos en forma completa, ya no habrá pecado. Pero mientras vamos en ese proceso hasta llegar al cielo, hasta que Dios venga a buscarnos, debemos ir creciendo y las amistades o las relaciones deben ayudarme a que eso sea un proceso continuo en mi vida. Si la relación con mi amigo o con mi amiga, con mi novio o con mi novia, con mi esposo o con mi esposa, no me ayuda a desarrollar mi santidad, no es una buena relación. Y yo al mismo tiempo debo ayudar al otro a crecer en santidad. Estos tres principios son importantes en las relaciones. Las relaciones deben tener concordancia con lo espiritual, las relaciones deben ayudarnos a vivir de acuerdo con lo que somos y las relaciones deben influenciarnos para vivir en santidad. Ahora déjame terminar esto con un ejemplo. No termina el mensaje ahora, todavía falta un buen rato. Pero déjame terminar con un ejemplo para entender esto. Y vamos al libro de Primera Reyes, capítulo 11. Primera Reyes, capítulo 11. Y siempre es bueno poner un ejemplo para que se nos grabe la idea, ¿no? O sea, estamos hablando de cuán importantes o cuán peligrosas pueden ser las relaciones. Y seguramente aquí estaríamos preguntando, si yo preguntara, bueno, a ver, ¿quién es el más inteligente en esta mañana del salón? Nadie levanta la mano, muy bien, ¿no? Posiblemente alguien sea más inteligente que otro. Alguien va a ser más inteligente que yo. Y alguien va a ser un poquito menos inteligente que yo. Eso no significa que sea mejor o peor, ¿no? Pero, ¿cuál fue la persona más sabia que vivió sobre la tierra? ¿Quién? ¿Todos dicen Salomón? ¿Todos dicen Salomón? ¿Están todos de acuerdo? ¿Quién? Muy bien. Jesús, no Salomón. La persona más sabia que vivió sobre la tierra fue Jesús. ¿La segunda? Salomón. Muy bien. Es una pregunta tramposa, ¿no? Es como a veces te preguntan, ¿qué tal fue el arca de Moisés? Y también es engañosa, porque ¿dónde fue puesto Moisés? En una pequeña arca, chiquitita, ¿no? Pero el arca era de Noé. Entonces vamos a hablar sobre este segundo gran hombre sabio que existió sobre la tierra. Y Salomón fue un hombre muy sabio. Dios le dio esa sabiduría. Y cuando alguien está con una persona sabia, generalmente piensa, esta persona no se va a equivocar, porque Dios la llenó de sabiduría. Él nos tiene que ser un buen ejemplo. Bueno, no fue un buen ejemplo. El hombre más sabio después de Jesús sobre la tierra fue descuidado en sus relaciones. Y con esto quiero decirte, si el segundo hombre más sabio fue descuidado en sus relaciones, vos y yo estamos en el horno. Porque si él, teniendo esa sabiduría, no supo cómo manejar las relaciones, imagínate vos y yo.
Y déjame que veamos un poquito sobre el rey Salomón. Y quiero mostrarte en la próxima imagen los pasos en la decadencia de Salomón en sus relaciones. El hombre más sabio después de Jesús nos va a enseñar cómo ser decadentes o cómo venirnos abajo en las relaciones. Salomón fue, después de David, el rey que tuvo a todo el imperio, o todo, mejor dicho, todo el reino de Israel juntos. Él tenía al pueblo de Judá y al pueblo de Israel todos allí con él. Y realmente Dios le dio todo lo que él pidió. Le dio sabiduría, riquezas, le dio paz, no tenía guerras. Y tanto David como Dios, antes de tomar su reinado, le dijeron: tenés que seguir a Dios todos los días de tu vida. Que el libro de la ley sea lo que guíe todas tus decisiones. Que la palabra que Dios dio a Moisés sea lo que te lleve a ser un buen gobernante. Y Salomón comenzó bien, un reino muy preciso, muy lindo. Pero fíjate el capítulo 11, versículo 1, dice: pero el rey Salomón, además de la hija de Faraón, amó a muchas mujeres extranjeras, moabitas, amonitas, edomitas, sidonias y eteas, de las naciones acerca de las cuales el Señor había dicho a los hijos de Israel: no os uniréis a ellas, ni ellas se unirán a vosotros, porque ciertamente desviarán vuestro corazón tras sus dioses. Pero Salomón se apegó a ellas con amor. ¿Cuál es el primer paso en la decadencia de sus relaciones? La desobediencia. La desobediencia. Dios fue clarísimo, no solamente para Salomón, de decir: ojo, no te relaciones con las personas o con las mujeres de otros pueblos. Aquí tenés todas las mujeres del pueblo de Israel para elegir la que quieras y casarte con ellas. Sin embargo, el hombre, después de Jesús, más sabio sobre la tierra, dijo: yo voy a casarme con las moabitas, las amonitas, y no con una. ¿Alguien sabe cuántas mujeres tuvo Salomón? 1000. ¿No? 1000. 1000 mujeres, ya con una basta, imagínate 1000. ¿No? En esa época fue permitido, hoy no. Aparte no habría presupuesto que aguante mantener a 1000 esposas, ¿no? Imagínate lo que sería eso. Pero aquí dice que Salomón comenzó su decadencia por desobedecer. Y cuando pensamos en las relaciones, hay que tener en cuenta lo que Dios nos enseña en su palabra. Y si vos estás dispuesto a desobedecer a Dios, esas relaciones te van a comenzar a llevar a la decadencia. Por eso tenemos que aprender que las relaciones deben ayudarnos a vivir en santidad. Y cuando comenzamos desobedeciendo a Dios, comienzan los problemas. Pero dice después que Salomón tuvo 700 mujeres que eran princesas y 300 concubinas en versículo 3. Y fíjate qué triste, el segundo paso. Y sus mujeres desviaron su corazón. Pues sucedió que cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres desviaron su corazón tras otros dioses, y su corazón no estuvo dedicado por entero al Señor, como había estado el corazón de David, su padre. Qué triste escuchar esto de un hombre sabio. El segundo paso en la decadencia es que sus relaciones, sus amistades, en este caso amorosas, desviaron su corazón. Alejaron el corazón del Rey de Dios. Y si Salomón, siendo sabio, terminó así, ¿vos y yo creés que somos más inteligentes que él? Si desobedecemos a Dios y tenemos relaciones que no agradan a Dios, con personas o amistades, cuando hablo de relaciones siempre me refiero a amistades, el resultado va a ser que las amistades siempre van a desviar tu corazón de Dios. He conocido muchísimas parejas o jóvenes que me dicen: pastor, me encanta esta chica o este chico y la verdad que tenemos una atracción. Digo, bueno, ok, ¿es del Señor? ¿Es creyente? No, pero yo lo estoy testificando para que se convierta. Digo, esperá, hacer las cosas como Dios quiere. Adrián va a hablar de eso después. Y sabes, puedo decirte con los dedos de una mano los casos que salieron bien, por la gracia de Dios.
pero puedo decirte con los dedos de mis pies y de mis manos y los de todos ustedes los casos que salieron mal. Y siempre el creyente terminó lejos de Dios, no el incrédulo acercándose a Dios. Y lo mismo aún cuando no son relaciones de pareja o de noviazgo. Personas que deciden entablar relaciones de negocios con incrédulos, claro. Y vos imaginate, yo le digo, no, a mi socio incrédulo, digo, bueno, nuestra empresa, todo lo que gana nuestra empresa, el 10% lo vamos a ofrendar. Y me va a decir, ¿qué? ¿O fue qué? Sí, ofrendar a Dios. ¿Qué? No, todo para mí. O yo le voy a decir, bueno, mirá, tenemos que pagar todos los impuestos que acá nos pone el arca, ¿no? Y tenemos que... No. Bueno, vamos a poner a todos empleados en blanco para pagar lo social. No, les pagamos la mitad en blanco y la mitad en negro. Y si podemos 3/4 en negro, mejor, así pagamos menos. Y la verdad que siempre va a ser así porque los principios son diferentes. Y Salomón desvió su corazón por relacionarse con personas que no tenían principios de Dios. El tercer paso en la decadencia de Salomón está en versículos 5 y 6. Y dice, porque Salomón siguió a Astoret, diosa de los sidonios, y a Milcom, ídolo abominable de los amonitas. Salomón hizo lo malo ante los ojos del Señor, y no siguió plenamente al Señor como le había seguido su padre David. Vos fijate cómo van estos pasos, como eslabones. Comenzó con desobediencia, siguió con su corazón desviado, ahora se aleja de Dios. Siguió a los ídolos que sus mujeres tenían. Vos imaginate, después de haber hecho el templo maravilloso que Salomón edificó, donde la gloria de Dios vino a morar, después él termina haciendo estatuas de oro o de piedra para que sus esposas adoren, alejándose de Dios. Y eso sucede cuando las relaciones no son las que nos ayudan a vivir en santidad. Terminamos alejándonos de Dios y haciendo lo malo. Versículos 7 y 8. Entonces Salomón edificó un lugar alto a Quemos, ídolo abominable de Moab, en el monte que está frente a Jerusalén, y a Moloc, ídolo abominable de los hijos de Amón. Así hizo también para todas sus mujeres extranjeras, las cuales quemaban incienso y ofrecían sacrificios a sus dioses. Versículos 7 y 8, el cuarto paso es que él se transformó en un idólatra. Yo no sé si leíste la historia de los dioses. Sería lindo que algún día tomes el tiempo y busques en el Antiguo Testamento todos estos dioses que mencionan, ¿no? Porque cada uno tenía alguna particularidad y Dios sacó a todas esas naciones paganas porque él atacó a cada uno de esos dioses. El dios de la fertilidad, el dios de la lluvia, el dios de cada cosa. Pero aquí dice que hizo un altar a Moloc. ¿Y sabes quién era Moloc? El ídolo donde sacrificaban a los bebés. ¿Podés imaginarte eso? Y dice que sus mujeres ofrecían sacrificio, aunque no nombra así al bebé o a niños. Él hizo un altar donde esas mujeres iban a quemar a bebés. Ese es el punto. Cuando comenzás en la decadencia, en las relaciones, no vas para arriba, vas siempre para abajo. Y aunque uno dice, no, yo lo puedo manejar, Salomón pensó que lo podía manejar y comenzó con desobediencia. Siguió con su corazón desviado, siguió alejándose de Dios y ahora transformándose en un idólatra y haciendo altares para que se quemen a los niños. Versículos 9 y 10 dice, y el Señor se enojó con Salomón porque su corazón se había apartado del Señor, Dios de Israel, que le había aparecido 2 veces y le había ordenado en cuanto a esto que no siguiera a otros dioses, pero él no guardó lo que el Señor le había ordenado. Subrayá esa frase. Él no guardó lo que el Señor le había ordenado. La diferencia entre la desobediencia y el que no guardó es que ya estaba totalmente lejos de Dios. Ya está.
ya estaba sin retorno, aunque después hubo un pequeño retorno. En el medio de esta situación, dicen los estudiosos, los comentaristas, que es donde escribió, volviendo de esa situación de estar alejado de Dios, el libro de Eclesiastés. Si leíste Eclesiastés, vas a darte cuenta que Salomón estaba un poquito, ¿no? Estaba medio raro ahí, ¿no? Es un libro que es inspirado, Dios lo puso en la Escritura para que lo tengamos. Pero aquí tenemos los pasos de decadencia, desobediencia, desvío, alejarse de Dios, volverse un idólatra, no guardar su palabra, perder, en último lugar, perder. Termina diciendo el versículo 11 de Primera Reyes, y el Señor dijo a Salomón, porque has hecho esto y no has guardado mi pacto y mis estatutos, que te he ordenado, ciertamente arrancaré el reino de ti y lo daré a tu siervo. ¿Sabes cuál es el resultado de elegir relaciones equivocadas? Perder. Perdés. Dios tiene algo precioso para vos. Vimos en el mensaje anterior que Dios tiene preparado un plan que es bueno, agradable y perfecto. Y cuando elegís tener relaciones o amistades que no están relacionadas con lo espiritual, o que no te ayudan a vivir en santidad, o que no te ayudan a vivir en base a lo que sos, el resultado final es perdés. Por eso es importante saber elegir y sobre todas las cosas también saber ser un buen amigo o una buena amistad para otros. El libro de Proverbios está lleno de versículos que hablan acerca de la amistad, ¿no? Amigo hay más unido que un hermano, el amigo está en tiempo de angustia. Es lindo ver la relación entre David y Jonatán, de cómo esa amistad fue a tal punto que hicieron un pacto, ¿no?, de cuidar sus vidas el uno del otro. Y David, después de la muerte de Jonatán, cuidando de toda la familia para cumplir ese pacto. Es lindo ver la relación que Jesús estableció con los discípulos en cuanto a amistad, cómo los guió durante 3 años, acompañándolos, teniendo paciencia, a veces retándolos, pero mostrando que Él fue una buena influencia para ellos. Es lindo ver la amistad que Pablo después tuvo con Timoteo, con Tito, con Apolos, con Priscila, Aquila, enseñándolos, guiándolos en el camino. Es lindo ver cómo esas amistades en la Biblia nos enseñan que cuando las relaciones son buenas, el resultado es positivo. Pero cuando elegimos amistades que no nos ayudan, el resultado es perder. Cuidado, puede haber relaciones peligrosas. Y estos 3 principios que Pablo enseña aquí en 2 Corintios capítulo 6 deben ser principios que debes tener presente en tu vida. Las relaciones deben tener concordancia con lo espiritual. Relacionate con personas que te van a ayudar a crecer espiritualmente. Sé vos un amigo o una amiga que ayuda a otros a crecer espiritualmente. Las relaciones deben ayudarte a vivir de acuerdo a lo que sos. No te rebajes a algo menos. Que tus amigos o tus amigas te ayuden a vivir como un hijo de Dios, como el templo de Dios. Y que tus amistades o relaciones te ayuden o influencien a vivir en santidad. Déjame terminar con una ilustración que en realidad la adapté. Esta ilustración la usé para hablar de un cristiano verdadero. Entonces, la adapté, la misma ilustración, para hablar de un amigo verdadero, ¿no? Y dice así, que había alguien que había acabado de aceptar a Cristo como Salvador y entró en el mundo nuevo, ¿no?, de ser cristiano. Y entonces iba a prisa por el camino de la vida, mirando por todas partes y buscando un amigo de verdad, un amigo que sea una buena influencia. Y se encuentra con un anciano sentado al borde del camino y le pregunta: Señor, ¿has visto por aquí algún amigo cristiano de verdad? Entonces el anciano, escogiéndose de hombros, le contestó: depende del tipo de amigo que esté buscando. El hombre, medio sorprendido, dice: mire, soy nuevo en esto y no conozco los tipos que hay, solo conozco a Jesús. El anciano añadió: pues sí, amigo, hay muchos tipos y maneras, los hay para todos los gustos. Hay amigos por cumplimiento, hay amigos por tradición, hay amigos por costumbre, hay amigos por superstición, hay amigos por obligación,
Hay amigos por conveniencia y hay amigos auténticos. Los auténticos, dice el hombre, esos son los que yo busco, los amigos de verdad, exclamó el hombre emocionado. El anciano con voz grave dijo, bueno, esos son los más difíciles de ver. Hace ya mucho tiempo que pasó uno de esos por aquí y precisamente me preguntó lo mismo que usted. Y el hombre le pregunta al anciano, ¿y cómo los puedo reconocer? El anciano contestó muy tranquilamente, no se preocupe, amigo. No tendrá dificultad en reconocer a los amigos de verdad, porque un amigo de verdad no pasa desapercibido en este mundo de sabios ingreídos. Lo reconocerá por sus obras. Allí donde van, siempre dejan huellas. Un amigo de verdad deja huellas en la vida, pero no huellas de dolor, sino huellas que nos ayudan a ser mejores para el Señor. Y quiero animarte en esta mañana a que en tus relaciones, primero vos seas de esos amigos de verdad, que puedas dejar huellas en la vida de otros, que puedas ayudar a otros a crecer, a amar más a Dios, a vivir en concordancia con lo que Dios nos enseña en su palabra. Y en segundo lugar, que busques amigos que puedan dejar huellas en tu vida. Podemos tener cualquier tipo de relaciones, pero pueden ser relaciones peligrosas. Y las relaciones peligrosas te van a alejar de Dios, como Salomón. Hay relaciones tóxicas, hay relaciones que a veces es mejor decir, prefiero no estar con ellos. Bueno, pero si yo estoy con él y lo puedo ayudar, al final te va a alejar de Dios. Tenemos que buscar relaciones que nos ayuden a ser cada día más parecidos a Cristo. Y ojalá que estos principios que aprendimos hoy te puedan ayudar a buscar amigos que te ayuden a vivir en concordancia con lo espiritual. Amigos de verdad que te ayuden a vivir de acuerdo a lo que sos. Y amigos de verdad que te ayuden a crecer en santidad para ser cada día más parecido a Cristo. Vamos a ponernos de pie para orar y poner este tiempo, lo que resta, en manos del Señor. Padre, gracias. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por estos principios que nos hacen reflexionar acerca de lo importante que es para nosotros elegir relaciones que sean de buena influencia para nuestra vida. Señor, gracias por dejarnos ejemplos buenos y también ejemplos no tan buenos como el de Salomón, porque al observar su vida y su decadencia podemos aprender a no caer en el mismo peligro que él cayó. Y Señor, es tan importante para nosotros en este tiempo y para estos jóvenes el poder fomentar y establecer relaciones de amistad, sentimentales, de trabajo, de lo que sea, con personas que nos ayuden a crecer y a mantenernos firmes en ti. Señor, ayúdanos a poder ser buenos amigos, amigos de verdad, que podamos dejar huellas en el corazón y en la vida de las personas. Y danos sabiduría para elegir también amigos que sean de buena influencia para nuestra vida. Señor, gracias por tu palabra en esta mañana. Ponemos el resto del tiempo en tus manos y lo hacemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias por la atención. Un placer haber compartido con ustedes en esta mañana.